Buen día, señor Bernard Shiver. Bienvenido a Management Talks. Buenos días y muchas gracias una vez más por tu, como suelo poner siempre en las publicaciones, ¿sabes? Por tu inestimable apoyo, complicidad y sobre todo, que eso creo que me gustaría destacarlo, la gran hospitalidad y el buen trato siempre aquí contigo, Dan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su compañía permanente, señor Bernard. Nos gustaría dar inicio al podcast del día de hoy por el enfoque, o mejor dicho, por la parte de la definición. ¿Cómo usted define el pensamiento estratégico y qué importancia tiene en el mundo empresarial actual? A ver, hay gente, ¿sabes, Dan? Y esto es pregunta un poco curiosa porque, claro, hablamos del pensamiento estratégico que realmente no es más ni menos que la capacidad de podernos anticipar al futuro y prever, digamos, las implicaciones de las decisiones actuales en largo plazo. Podemos decir que sí, que el pensamiento estratégico es la bola de cristal real, ya que nos permite identificar las oportunidades ahora que nos van a brindar más éxito o también obstáculos y peligros, riesgos en un futuro y nos da una visión más amplia del contexto empresarial sobre todo. O sea, esa sería quizá mi descripción breve del pensamiento estratégico. Y en el entorno actual, claro, no hace falta destacar que está caracterizado por cambios muy rápidos y, lógicamente, una competición a nivel global. Y aquí el pensamiento estratégico permite a las empresas adaptarse y responder con mayor rapidez, alineando, lógicamente, sus decisiones con los objetivos sostenibles. Perfecto, señor Bernard. Justo quisiera aprovechar el momento para poderle consultar desde su experiencia en los Team Marines, ahí en los Marines de los Estados Unidos, sobre, bueno, estamos hablando de pensamiento estratégico, pero me causa curiosidad el consultarle a usted cómo desde su expertise define la palabra estrategia, ¿no? Estrategia, la Real Academia Española la define algo como la forma de conducir o guiar al ejército, o sea, trae y se entiende que estrategia proviene del campo del ámbito militar. Sí, Entonces, si sí, nos al igual podría que dar las... una panorámica de qué es estrategia desde su punto de vista y su experiencia dentro del campo militar. Vale, tenemos unos objetivos comunes grandes y dentro de, una vez fijamos esos objetivos, empezamos a planificar, definir la estrategia que vamos a seguir para lograr, para conseguir esos objetivos. Luego de ahí se derivan, lógicamente, las técnicas y las tácticas sobre las cuales hablaremos también un poquito más adelante. Y aquí sí hemos de destacar quizá que gran parte de lo que estamos haciendo en la actualidad en el campo empresarial organizacional actual proviene, lógicamente, de miles de años de experiencias en fuerzas militares. En nuestro caso, en las fuerzas especiales, que éramos también un grupo muy, muy reducido, nosotros respondíamos a una estrategia global, pero con una actuación muy puntual y muy local. Es un poco como cuando hablamos, que lo hemos comentado en otra ocasión también, el concepto de la globalización, ¿no? Piensa global, actúa local. Pues ese think globally y act locally está y tiene que estar reflejado en la estrategia. Significa que tiene que haber tanto una estrategia, planificación estratégica a nivel global como a nivel local. Y aquí es donde muchas empresas hoy en día fallan. O bien porque solo tienen una estrategia general, genérica, que no nos va a llevar realmente a ninguna parte, o carecen de esa estrategia general y solo son acciones puntuales, es decir, están apagando fuegos, están reaccionando ante ciertos inputs del mercado en vez de responder, anticiparse a ellos. De ahí la importancia de ese pensamiento estratégico. Señor Bernard, allí en esa frase que usted nos acaba de comentar de piensa global, actúa local, ¿podríamos relacionarlo con esa herramienta
denominada el FODA, es decir, piensa global significa, oye, enfócate o mira las amenazas y las oportunidades y actúa local, es decir, analiza tus fortalezas y debilidades. Sí, exacto. O sea, la DAFO o la FODA, o sea, nosotros aquí a este lado del charco, a mí me gusta más DAFO, suena un poco mejor. FODA suena un poco más feo, pero bueno, para gustos los colores. Pero sí, fíjate, y lo bonito de la DAFO o de la FODA es que podemos invertir los términos. O sea, yo en algunas de las formaciones con altos directivos también digo, chicos, tenemos un problema porque muchas veces las fortalezas, temas inherentes nuestros propios, se pueden convertir en debilidades, dependiendo del entorno. Y lo mismo sucede con las oportunidades que se pueden transformar en amenazas o a través de pensamiento estratégico. Preveo esta amenaza, factor externo. ¿Cómo puedo transformar esta amenaza en una futura posibilidad? O sea, en el pensamiento estratégico hemos de jugar siempre con varios horizontes temporales. Ahora, mañana, ¿cómo puedo conseguir resultados futuros, adelantarlos? Y cómo puedo yo también prevenir, armarme, defenderme, equiparme ante futuras amenazas en el presente para que cuando éstas se materialicen, dejen de ser una amenaza y gracias a la preparación estratégica que hemos hecho, que es eso que es una o representa una amenaza para todos los demás, para nosotros realmente se ha convertido en una oportunidad. De ahí es súper importante jugar con la DAFO, con el FODA y decir, tenemos varios criterios. Fortaleza, sí, se puede convertir en una debilidad, vale. Debilidad la puedo transformar en una fortaleza y siempre bajo el prisma, horizonte, presente, futuro. Muchas veces las personas perdemos el norte porque solo actuamos en el presente, cosa que también sabes que soy un fiel defensor de pensar a medio y largo plazo sin olvidar el presente, el corto plazo, pero vamos en una tendencia al revés y de ahí esa sobreaceleración también de los problemas porque estamos solo pensando, actuando en el corto plazo y eso ya no es estrategia. Eso ya es simplemente reacción pura y dura. Sí, totalmente de acuerdo con su comentario, su opinión sobre suena mejor el DAFO que el FODAS. Aquí, en Latinoamérica, en algunos países, y un profesor en la maestría nos contó a manera de anécdota, nos decía que había un docente que dale y dale con el FODA hasta que alguien se levantó y le dice, no FODAS. ¿No? Entonces, Me ha encantado. A mí no me costó mucho aprendérmelo porque claro, yo lo aprendí primero en inglés, ¿no? Y en inglés es SWOT. Y para mí yo tenía una paralela muy buena con SWAT. O sea, los equipos especiales de las policías, que tengo amigos por ahí, ¿no? Entonces, claro, para mí el SWOT, el FODA, es, persigo también esa estrategia del SWAT. Special Weapons Alert Team, o sea, de grupo de alerta de armas especiales y también tactical. O sea, luego lo cambiaron Special Weapons and Tactics y luego Alert Team. Pero bueno, son pequeños juegos de palabras que están muy bien, pero sí, describen y reflejan perfectamente cómo podemos aprovechar esa herramienta brutal que es la DAFO y el pensamiento estratégico. perfecto. Pasemos entonces a la siguiente consulta que tiene que ver con qué beneficios aporta el pensamiento estratégico para podernos anticipar a esos cambios en el mercado. ¿Te acuerdas? Hablamos en otra ocasión también un poco del pensamiento analítico y cuando juntamos el pensamiento analítico con el estratégico, dices, vale, yo con el pensamiento estratégico miro hacia el futuro. Lo que va a suceder, lo que está sucediendo, hago una proyección tanto de lo que son mis circunstancias, mi entorno, el contexto socioeconómico, político, como de mi situación actual como empresa. Y me da igual que sea pequeña, mediana, gran empresa. Y luego ese contraste de datos. Esto nos permite detectar señales de cambio antes de que el cambio sea necesario. Nos permite identificar también antes de que sea demasiado tarde, cuando ya se nos ha sobrevenido y todo el mundo está reaccionando, respondiendo, pues entonces, claro, nosotros seremos uno más del montón. Entonces, de esta manera nos podemos anticipar también a nuestros competidores. Aquí también es importante que vuelvo a ese
esa importancia, suma importancia de los dos horizontes de tiempo, presente y futuro. Significa que hemos de analizar en profundidad los datos para destacar o identificar tendencias. Y en función de las tendencias, vamos generando esos posibles entornos, esos posibles desenlaces, como haces en los cuartos de guerra. Dices, vale, ¿qué posibles escenarios pueden tal? Opción A va a suceder esto, vale, opción B esto, opción C esto. Entonces, a través de esto, las organizaciones, las personas, los directivos ganan en flexibilidad y capacidad para prever y responder ante posibles disrupciones. Esto nos permite también, lógicamente, una adaptación mucho más rápida, como por ejemplo en el área de desarrollo de productos, servicios y sobre todo la gestión de recursos. Y no quiero entrar en lo que acaba de suceder recientemente en Valencia, que el otro día una persona también me preguntó, oye, a ver, tú con tu experiencia que tenías en Estados Unidos, o sea, yo estaba estacionado, nuestra base, o sea, donde estábamos las fuerzas especiales de reconocimiento anfibio, estábamos en un antiguo campo de prisioneros, justo en la costa este, en Carolina del Norte, en un islote. Y estábamos directo a pie de la playa. O sea, nosotros llegaba septiembre, la época de los tornados, y con antelación siempre nos evacuaban, etcétera, etcétera. Entonces me preguntaban, ¿cómo ves la comparativa? Y digo, pues aquí falta estrategia. O sea, aquí es corto plazo, puro y duro, en vez de prever los posibles escenarios y hacer volvemos a la DAFO, para que no nos fodan. Volvemos a la DAFO y decir, contención de daños. Worst case, o sea, tenemos que tener muy en cuenta que el pensamiento estratégico no es solo para mejorar, sino que también es, cuidado, para no empeorar, para hacer planes de contingencia, para poder prever los escenarios en el peor de los casos que sucede. Si nosotros aplicamos ese pensamiento que no está de moda para nada, dices, podemos obtener una respuesta mucho más contundente y mucho más beneficiosa para la empresa. Un poco como nosotros antes solíamos comentar, nosotros rezábamos y negociábamos y trabajábamos por la paz, pero nos preparábamos para el conflicto. Eso es quizá una de las principales ventajas del pensamiento estratégico. Nos ayuda a reducir riesgos económicos, mejora la toma de decisiones y, lógicamente, perdona que lo vuelva a repetir, dice en este caso un poco reiterativo, nos permite una planificación mucho más sólida en un entorno lleno de incertidumbre. Perfecto, justo rescato lo que usted acaba de mencionar con lo de Valencia y bueno, creo que eso no es un tema de España nada más, sino sucede en varias localidades en donde las autoridades un poco adolecen de este pensamiento estratégico, sí. Se basan en el día a día, en un enfoque bombero de apagar incendios, ¿no? Y allí es donde estas eventualidades de la naturaleza, las cuales se van a presentar con mucho más frecuencia, sí. Va a cobrar la cantidad de daños, vidas humanas y daños materiales que sí. Se ha visto en el caso de Valencia, pues, ¿no? Sí, nosotros, fíjate, lo vimos también hace unos años aquí en la zona de Madrid, donde yo vivo, con el fenómeno meteorológico Filomena. Paralizó toda la Comunidad de Madrid durante más de una semana por temas de nieves. Y a nosotros en su día, y vuelvo a ser, permíteme la escapatoria, la excursión a mi pasado, cuando la gente nos decía, es que vosotros los de reconocimiento y fuerzas especiales, es que estáis súper, o sea, improvisáis esto, lo otro, salís de cualquier embrollo. Y digo, a ver, no, los buenos también mueren, pero sí hay una gran capacidad que se refleja también en nuestro lema, que era Improvise, Adapt and Overcome, o sea, improvisa, adapta y supera, gracias a una tremenda planificación. Gracias a estrategia, puntos de extracción definidos, puntos de reencuentro, si pasa esto, pasa lo otro, si no llego aquí, si llego tarde, si fallan las comunicaciones. O sea, tenemos unos planes de contingencia que era brutal. Al final lo que ves es un poco como la película, ¿no? Tú ves una película, ves la película en hora y media y dices, está chupado, hora y media, qué fácil. Sí, pero ¿cuánto han tardado en grabar? ¿Cuánto han tardado en
ensayar, en repetir, en hacer ese trabajo. Pues de ahí viene también ese pensamiento estratégico que nos permite adelantarnos a esos problemas futuros e incorporarlos en nuestra actuación actual para eliminar en el presente la amenaza futura. Perfecto, justo allí en el eslogan será o frase de improvisa, adapta, supera, me hizo pensar también en lo que en el pensamiento estratégico se dice que los objetivos no se cambian o se cambian muy poco y lo que se hace es ajustar la estrategia y las tácticas. Exacto. Exacto, porque si un plan A no, pues vale, paso a plan B. Esta táctica no ha funcionado, cambio la siguiente táctica. Las estrategias son herramientas, son medios, no son el fin. Y los medios los hemos de emplear para poder conseguir lograr nuestro fin. Me ha parecido fundamental lo que has destacado, Dan. O sea, no podría estar más de acuerdo contigo y muchísimas gracias, porque efectivamente. Perfecto, entonces pasemos, señor Bernard, a la siguiente consulta, porque es un tema interesante, así que vamos a aprovechar al máximo su compañía en este episodio. Señor Bernard, ¿cuáles son los aspectos clave que diferencian el pensamiento estratégico del pensamiento táctico? Ese es el tema, siempre el dilema de qué es estratégico, qué es táctico. Sí. Para ponerlo muy simple, sabes que a mí me gustan reducir un poco la incertidumbre y la complejidad sin caer en un reduccionismo absurdo, ¿no? Pero yo diferenciaría sobre todo en el horizonte del tiempo. La táctica es a corto o medio plazo, la estrategia es a medio o largo plazo. Entonces, claro, si yo intento emplear una estrategia a corto plazo, claro, la tengo que diseñar con tácticas muy específicas para el corto plazo, pero se queda corta. Entonces, yo puedo incluir en una estrategia a medio o largo plazo varios pilares. Este es mi corto plazo, mi medio plazo, mi largo plazo y la temporización. Y aquí es donde sí tenemos que adaptar las técnicas y las tácticas antes de cambiar la estrategia. Si vemos que eso no funciona, cambiamos la estrategia. Y si vemos que eso no cambia, dices, quizá tenga yo un error de base en la planificación, en la fijación de mis objetivos, que en el fondo son inalcanzables. Entonces, de ahí también el juego, cómo se complementan y compenetran las diferentes herramientas. Si yo he pecado en la fijación de los objetivos, de ahí la importancia del pensamiento analítico y del pensamiento crítico que hemos hablado en ocasiones anteriores. De ahí paso a definir las estrategias más adecuadas. Con la estrategia yo tengo que adaptar las tácticas. Entonces, las tácticas hacen referencia a la ejecución de acciones específicas para objetivos inmediatos. La estrategia nos da esa dirección general de la organización y la táctica define los pasos necesarios para alcanzar los objetivos. Las dos son necesarias, esenciales para garantizar el éxito. La estrategia guía y la táctica implementa. Perfecto, completamente claro con lo que usted nos acaba de hacer mención, señor Bernard. Nos gustaría entonces ahora conversar sobre el tema de cómo, si usted considera que en España y Latinoamérica el pensamiento estratégico está suficientemente valorado. ¿Por qué? Sí y no. Te cuento, o sea, en el mundo hispanoparlante, y yo, perdona que tire a veces un poco de experiencias personales, tanto a nivel individual como individuo, como persona, pero también profesionales en entornos muy competitivos en Estados Unidos, en Alemania, otros países europeos y también en países como México y otros países de Latinoamérica. Los países de habla hispana se caracterizan por una tremenda capacidad de improvisación. Es brutal. Pero carecen de valoración del pensamiento estratégico. Entonces, en muchas ocasiones nos vemos en situaciones donde estamos reaccionando. Vamos con la lengua afuera y estamos persiguiendo algo que siempre se nos va, que parece que se nos escapa.
A los alemanes se les achaca mucho que son demasiado cuadriculados, muy estratégicos, muy estrategas, pam, pam, pam. Entonces, lo que tenemos que intentar encontrar es un equilibrio entre ambas mentalidades, ¿no? Y aquí sí, tenemos que destacar que últimamente, gracias también a la globalización y gracias a los cambios estructurales y de personas en las empresas, o sea, cada vez las multinacionales también hay más intercambio de directivos, de puestos, de cargos, etcétera. Entonces están cada vez más homogenizados. Significa que está cobrando más importancia, más relevancia. Pero sí tenemos un problema todavía, que hay empresas pequeñas o sectores tradicionales, digámoslo así, donde aún prevalece ese enfoque a corto plazo. Esa, y lo voy a decir un poco como mentalidad de carrito de helados. Hago caja ese día, lo que he hecho es ya está. Al día siguiente es muy a corto plazo y están priorizando las tácticas diarias en vez de la estrategia o el posicionamiento estratégico a medio largo plazo. Entonces, aquí también podemos decir quizá que la presión por los resultados inmediatos y la limitación en recursos juegan un papel importante a la hora de obstaculizar la adopción, porque queremos las soluciones para allá. Y eso está reñido, o sea, no puede. Y es la mentalidad que tú comentabas, o sea, el pensamiento estratégico quizá lo que hace es, vuelvo al símil del bombero, ¿no? Y a mí me ha tocado muchas veces en proyectos internacionales trabajar como bombero. O sea, es decir, si el último recurso me llamaba cuando, decíamos, cuando estaban ya las cosas muy torcidas y llamaban a los Men in Black, ¿no? O sea, la última línea de defensa, ven, arréglalo, a ver qué podemos hacer. Y dices, a ver, la inmensa mayoría de los problemas que me tocaba solucionar se podían haber evitado con una mayor visión y planificación estratégica. Entonces, volvemos al tema del bombero. El bombero viene y tiene que apagar un fuego. Y la visión estratégica, el pensamiento estratégico, lo que realmente persigue es evitar que se produzca el incendio. O que si hay un incendio, sea un incendio pequeño, controlable, donde dice, vale, cierro aquí, y lo tengo bajo control. Creo que es una imagen muy bonita de lo que podríamos también decir, la táctica es el bombero y el pensamiento estratégico es la prevención del incendio. O sea, yo puedo prever y puedo instalar en el edificio avisadores de humo, sprinklers, o sea, un sistema de riego automático en caso de detectar incendio, etcétera, etcétera, para que no tengan que venir los bomberos. Y en caso de que tengan que venir, pues tengan que actuar lo menos posible. Entonces, ahí es donde sí decimos que sí. Afortunadamente, tanto la globalización y la digitalización están siendo grandes aliados porque están impulsando una mayor valoración del pensamiento estratégico. Pero nos queda mucho por recorrer todavía. Sí, completamente de acuerdo. Creo que un poco cogiéndome de la última explicación que usted dio, creo que este tema de la prevención es una tendencia que está empezando a cobrar relevancia y no solamente en el tema empresarial, bueno, en los distintos campos. Por ejemplo, el tema de a veces vemos, nos dicen, oye, mira, visita, se me ocurre en este momento, a tu dentista una vez al año, ¿no? Para que después no tengas que venir a que te extraigan un diente, una muela, pues, ¿no? Entonces, el preventivo, lo técnico ahí es visítalo una vez al año, todo eso, ¿no? Y fíjate, en Alemania, por ejemplo, la prevención dental era cada 6 meses y estaba cubierto por la seguridad social. Entonces, sí, claro, cada revisión médica tiene un coste para para la comunidad, para la sociedad, pero al estar incluido y al estar la prevención tan bien valorada, las actuaciones luego eran menores, inferiores. Sí, te tocaban algo y bueno, tocaba a lo mejor ponerte un empaste, pero no tocaba el sacarte una raíz, o sea, el matar la raíz y sacarte el diente entero.
en ese tipo de acciones o en ese tipo de políticas, digámoslo así, ves claramente cuando hay una mente más estratégica detrás, un pensamiento más estratégico, o simplemente una respuesta, acción de reacción. Completamente de acuerdo. Señor Bernard, ¿qué habilidades adicionales son necesarias para el pensamiento estratégico, para que el pensamiento estratégico se pueda convertir en una ventaja competitiva? Amigo, ahí ya estoy de lleno en mi campo, ¿no? O sea, yo pienso que aquí, aparte de lo racional, que podríamos incluso casi considerar, aunque es una habilidad blanda, una soft skill, ¿no? Lo que son los tipos de pensamientos, para mí es más bien también algo más técnico. Pero aquí debe complementarse con habilidades como la comunicación, lógicamente, para poder transmitir la visión y los motivos al equipo. Tiene que estar también complementarse con la toma de decisiones. Lógicamente aquí tiramos también de pensamiento analítico para actuar basándonos en datos y la adaptabilidad, esa flexibilidad en entornos cambiantes. Y como dicen en inglés, last but not least, o sea, último, pero no por ello en último puesto, la creatividad, ese pensamiento creativo que nos permite generar también soluciones, ideas, enfoques un poco fuera de lo común, enfoques y soluciones innovadoras. Entonces, yo sí creo que juntas estas habilidades fortalecen no solo el pensamiento estratégico y aumentan la actividad en su práctica, sino que fortalecen la organización en general y mejoran los resultados. Muy bien. Señor Bernard, en este mundo que ya vivimos, en donde es muy rápido y hay cosas que van a pasar y no las tenemos en nuestro radar, ¿cómo puede el pensamiento estratégico mejorar la capacidad de adaptación de una empresa a estos entornos cambiantes? Me ha encantado la descripción, Dan, porque fíjate, acuérdate lo que has dicho, lo que no podemos ver. Y esto es un poco como el radar. El pensamiento estratégico lo puedes también ver como una especie de radar. Corto alcance, medio alcance, largo alcance. Si yo estoy orientado solo a buscar la oportunidad rápida, no me voy a percatar, digamos, de las posibles amenazas más grandes que me esperan en un futuro, y tampoco veré las oportunidades. Entonces yo creo que el pensamiento estratégico bien aplicado con esos ambos horizontes, siempre digo horizonte corto medio plazo y horizonte medio largo plazo, les permite a las personas y también a las empresas, o sea, todo lo que hablamos para la empresa es básicamente extrapolable a la persona, a la familia, desde la macroeconomía hasta la microeconomía, desde una gran empresa hasta mi economía familiar, ¿no? O sea, nos permite prepararnos y adelantar diversos escenarios posibles. Esto fomenta, a su vez, si yo cuento con puedes pasar esto, puede pasar esto, puedes pasar esto, ojo, sin caer en el parálisis por el análisis. O sea, hago esto y, lógicamente, estoy a su vez también trabajando y fomentando una mentalidad proactiva y también flexible. Además, este tipo de enfoque impulsa planes de contingencia. O sea, contrarresta un poco la imprudencia, porque claro, si soy consciente que puede pasar esto, ya tengo la duda. Oye, es que si hago esto, pues bueno, entonces ya empiezo también a trabajar planes de contingencia, inversión en innovación, inversión en prevención, porque esto nos permite una adaptación, no te voy a decir inmediata, pero una adaptación bastante más rápida ante cambios inesperados. O sea, ¿te acuerdas cuando hablamos? Yo también estoy involucrado y participo en temas estratégicos, políticos en torno a la seguridad vial. Y claro, ahí surge mucho el tema del accidente. Y lo primero que hago, digo, chicos, no son accidentes, son siniestros. Y me dicen, ¿por qué? Porque el accidente per se, por definición, es inevitable, imprevisible. La mayoría de las cosas que suceden
son previsibles y son evitables a través de la estrategia, a través de los distintos escenarios que puedan ocurrir. Tú vas creando, te vas anticipando a esos cambios que dejan ser inesperados. Puedo comentar brevemente lo que hacíamos cuando nos evacuaban en septiembre, siempre todos los años. Dices, claro, el tornado viene de repente. A veces aparece, como quien dice, de la noche a la mañana, ¿no? Pero no es inesperado. O sea, puede ser repentino, pero no inesperado. Entonces, claro, lo repentino no lo podré evitar, porque está fuera de mi locus de control. Pero lo inesperado, imagínate, tú vas andando por una calle, vas con el coche conduciendo en una calle, te acercas a una zona escolar. Es inesperable que un niño esté hablando con alguien y salga corriendo entre los coches, una pelota, un esto, el otro. Podrá ser repentino, pero no es inesperado, a no ser que tú no te hayas preparado, no hayas pensado, no hayas anticipado, no hayas dicho, a ver, voy a pasar por aquí. ¿Qué puede pasar? Puede haber niños, bien. ¿Cómo pueden actuar los niños? Pues pueden actuar de una manera u de otra. Si actúan de una manera, bien. Si actúan de otra, ¿te acuerdas cuando nos enseñaron de la misma quinta? En BASIC, la programación en BASIC. If, then go to. Si esto sucede, entonces esto. Eso es parte básica del pensamiento estratégico. Esas contingencias. Entonces, ahí nos puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de adaptación a entornos cambiantes, anticipándonos, previendo esos cambios, esos riesgos, esas oportunidades para desarrollar también nuevos productos, nuevos servicios, recursos, fortaleciendo la resiliencia y en el fondo lo que también estamos buscando siempre es mejorar la competitividad de la empresa. Y puedo decir un poco algo ahora también. Hace una semana, por ejemplo, estábamos con las elecciones en Estados Unidos. Sabes que yo no soy un bicho político, pero estaban con las elecciones y le estaban dando cierta ventaja al candidato demócrata, a la candidata demócrata. Y yo, espérate, no seas cortoplacista, espérate, piensa, ve el entorno global, el big picture, ve las consecuencias, ve más allá, ve más allá, más allá. Y al final, claro, las elecciones salieron como muchos no querían, pero como muchos ya preveían. Entonces, si tú lo has venir, y en el caso de las elecciones es un caso muy fácil. Opción A, opción B. Es como jugar a la ruleta, negro o rojo. Uno de los dos va a caer seguro. Si te preparas para los dos, ¿qué más da? Probabilidad. Si es más probable que... Sí, pero aunque la probabilidad sea más pequeña, ya está en ti. ¿Te vas a arriesgar o no? Pues ahí es donde sí, el pensamiento estratégico nos ayuda indudablemente en entornos cambiantes.